Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Bueno, venimos con un vídeo bastante solicitado que es lo primero que tenemos que tener en cuenta, digamos, cuando llega un hámster a casa. Es decir, cómo preparar el hogar cuando va a llegar un nuevo miembro de la familia, en este caso, un hámster. Este vídeo va a ser un poco resumiendo los 4 o 5 puntos que son importantes, pero luego vais a tener en el canal, tenéis ya disponibles estos temas más extendidos y más explicados. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de que llegue un hámster nuevo al hogar? La jaula, por supuesto, la jaula es lo primero. Tenéis ya un vídeo hablando sobre las jaulas, de qué tamaño debe ser, de qué material, dónde comprarlas, todo eso lo tenéis ya en el canal. Os dejo en la cajita de información, ¿vale? Pero bueno, es súper importante que tengáis una jaula. Si ya tenéis una jaula de un animal anterior, os recomiendo que la desinfectéis bien. Tenéis un vídeo, bueno, tenéis varios vídeos en el canal de cómo limpio yo la jaula de Gouda cuando tengo que desinfectarla y tal. Pero bueno, suelen haber sprays que son para desinfectar jaulas, que yo por ejemplo que tengo el de olores neutros, para que así no le moleste los aromas al animal. O simplemente podéis utilizar alcohol o lejía, enjuagarlo bien con agua caliente y jabón y dejarlo secar y bueno, así ya está completamente desinfectada la jaula. Eso sí, ya tenéis jaula. Si no tenéis jaula y tenéis que comprar una nueva, os recomiendo que vayáis al vídeo que os he comentado, porque es súper importante. O sea, para mí lo más importante es la jaula, porque su hogar es donde va a estar viviendo. Entonces, el tamaño de la jaula y el material es tan importante. Yo no me gustan nada las jaulas de barrotes, porque lo muerden el óxido y eso es malísimo para los dientes y para tragarse el óxido, por supuesto es súper malo, y porque trepan demasiado y pueden peligrar a que se enganche una patita y se la rompan. A mí las de barrotes no me gustan y las he tenido toda mi vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque he descubierto nuevas jaulas. Las de plástico no son mis favoritas porque el plástico contamina y porque el plástico es horrible, porque es que es horrible, es un material horrible, tiene muchos químicos y no es nada bueno para la salud, pero es una opción barata y fácil de encontrar. Yo, por ejemplo, como no tengo espacio para tener una jaula, la que a mí me gustaría, pues tengo una de plástico, pero yo recomiendo que tengáis de cristal o de madera. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. La ruleta. La ruleta también es súper importante. ¿Por qué? Porque los hámsters suelen correr como 4 o 5 kilómetros al día, o sea, una barbaridad. Entonces, claro, las jaulas como es importante que sean más bien alargadas que altas, ¿vale? Porque ellos corren así. Pero claro, por mucho que dé vueltas a la jaula, el hámster no consigue hacer los kilómetros que necesita. Entonces por eso suele tener las ruletas estas para correr. También tenéis un vídeo hablando de las ruletas, las hamster balls y los arnés de hámsters. También lo tenéis en la cajita de información, pero a mí la que me gusta es la de Noria, que es la que tengo yo para Gouda. Recordad siempre las dimensiones. Si es un hámster enano, pues, es decir, un Rogorovski, un chino, un Campbell o un ruso, lo suyo es que sea de entre 15 y 20 centímetros de diámetro, es decir, la esfera, el diámetro. Y si es un hámster bastante grande, es un hámster sirio, es mejor que sea de entre 20 y 25. Si es 30, bueno, llevar cuidado. Si es un hámster bastante grande, bien. Pero vamos, esas suelen ser las medidas, tanto para una hámster ball como una ruleta. Otra cosa que es súper importante, la alimentación, por supuesto. Un buen pienso. Hay un porrón de marcas, un montón de tipos de pienso, pero a mí el que más me gusta a día de hoy, que he probado, es el de Bercel Helada. Tenéis también un vídeo hablando sobre la alimentación en el canal, o si no lo tenéis, lo tendréis próximamente. Porque ese pienso que yo tengo ahora es como el pienso de los gatos y los perros, que son bolitas. Esas bolitas, cada bolita, o sea, todas las bolitas tienen la misma cantidad de proteínas, cereales y vitaminas y todo. O sea, cada bolita que come lo mismo que la otra bolita. Cosa que de los piensos normales no sucede así, porque los piensos normales suelen tener pipas, cereales, frutas deshidratadas, tal. Ellos se suelen comer primero las semillas porque es lo que más les gusta,
Luego a lo mejor se comen las frutas deshidratadas y por último los pellets, que suelen ser los palitos estos que son como de madera, que suelen ser cereales triturados. Entonces, claro, nunca consigo que coma de todo, porque comen lo que a él le gusta, en el caso de Gouda, ¿vale? Entonces con el tieso este nuevo me aseguro de que siempre come lo mismo, tiene una alimentación súper equilibrada y he conseguido que gane peso, pero no sobrepeso, ¿vale? No, he conseguido que gane peso, pero no grasa, ¿vale? Porque está muy equilibrado este pienso, entonces eso también es súper importante. A mano de la alimentación va el agua, por supuesto, un bebedero. Necesitáis un bebedero, claro que sí. A mí el que más me gusta es el de botellita, el típico que tiene el palito con la bolita, que os lo enseñé en el haul de hámster, el último que hice. Ahí lo habéis visto que tengo uno de cristal nuevo. A mí me gusta ese porque creo que es el más higiénico, tanto como que no mancha la jaula, no la moja, como que no se moja el hámster, como que el agua no la está tocando el hámster, ni la puede tocar bacterias ni nada porque está metida en la botella. Entonces creo que es la manera más higiénica y seca de todas. Hay gente que les ponen cuenquitos con agua como los perros, pero yo os digo, eso se les suele mojar bastante los pelitos de aquí, a lo mejor se pueden constipar un poquito porque los hámsters son animales que cuando se mojan se enfrían enseguida y se pueden constipar. Entonces también hay otros tipos de bebederos que suelen ser como los de los periquitos, que conforme va bebiendo va cayendo el agua, pero bueno, que estamos en lo mismo, suele ser un cuenco de agua, que el agua está abierta a que le caiga polvo y bacterias y bichitos y de todo. Entonces a mí me gusta más la de la botella. Otra cosa muy importante es la caseta, que tenga una casita donde resguardarse. La casita puede ser de cerámica, de madera, de plástico, de cristal, de porcelana, puede ser de cartón, puede ser construida por vosotros mismos con palitos de helado, que tenéis un montón de ideas en el canal, puede ser de coco, que también hicimos una en el canal. Entonces da igual el material, lo importante es que tenga una casita. Yo por ejemplo, Gouda es un hámster que le gusta muchísimo dormir en heno. Entonces él tiene un mogollón así de heno y él duerme ahí ahora. Es cierto que ahora ya no está haciendo frío. Si él hiciera frío se llevaría el heno a la caseta que tiene también disponible. Tiene él ahora dos casetas, una de cerámica y otra de palitos de madera, que lo tenéis en el canal del tutorial de ambas casetas. Entonces, pues bueno, lo importante es que tenga un sitio donde refugiarse en el caso de que haga un poquito de frío y tal. Hablando del heno, el heno es algo que no es indispensable, pero es bastante funcional, tanto para hacerse la casita como para comer. El heno es una hierba que no se puede sustituir, por ejemplo, por paja, porque el heno creo que tiene más nutrientes y aparte es tan finito que el animal no le pasa nada si lo pisa, si se acuesta, se puede hacer la cama con eso. La paja suele ser una hierba demasiado seca, porque la paja ya está seca al sol, entonces se puede clavar a una astillita o algo y se puede hacer daño. Pero bueno, si no conseguís heno, no pasa nada, ¿vale? No se os va a morir el hámster antes, ni mucho menos. ¿Que lo conseguís? Bien, que no pasa nada, de verdad. Pero si podéis comprarlo, yo os aconsejo que lo compréis, ¿vale? Heno de conejo, heno de animales, ¿vale? Hay algunos que son de manzanilla, de flores, de tal, da igual, heno, me da igual la marca. Otra cosita importante es el lecho donde el animal va a hacer pipí y caca. Hay un montón de tipos de lechos. Creo que tenéis un vídeo en el canal también hablando de los lechos para utilizar en la jaula, pero a mí personalmente los he probado, creo que todos los que existen, o por lo menos los que hay en las tiendas que suelo yo de animales, y el de madera es el más dañino de todos por el polvo, por las astillas y por etcétera. Si no conseguís otro, yo prefiero que utilicéis ese. Nada de sustrato casero, por favor, nada de experimentos ni cosas raras, porque no me fío ni un pelo de los tutoriales que hay por YouTube de lechos caseros con químicos de saber dónde han salido y tintes raros. He probado el Carefresh, que es como un papel tipo el Sweet Dreams de Cunipic, que es como papel prensado, pero el Carefresh no me gusta porque tira como mucho polvillo y es bastante caro. ¿Absorbe bien el pipí? Sí. ¿Huele un poco? No me ha gustado, sinceramente, no me ha gustado. Si no puedo encontrarse otra cosa, estupendo, ¿vale? Mejor que el de madera, por supuesto. Pero a mí el que más me gusta es el lecho de papel reciclado, son como pellets, y el de maíz. El de maíz es un poquito más cómodo porque son como piedecitas blanditas y también le gusta al animal, pero el de maíz suele hacer olor antes. Entonces mi favorito es los pellets de papel reciclado. Y suele estar, creo que es el más barato, bueno, el más barato es el serrín de madera, pero el de los pellets de papel tampoco es muy caro.
Yo creo que compro la bolsa de 30 litros en tienda animal y me cuesta creo que 10 y algo euros o 20 euros, no sé, y eso me dura medio año, entonces ese me gusta mucho. Y por último, algo también súper importante, los juguetes que tenga el hámster. Ya no hablamos solo de la ruleta y tal, sino de los juguetes, por ejemplo, de madera, los mordedores y todo eso. Las piedras estas de calcio que suelen vender no son tan importantes, el calcio no es para nada importante si tiene un buen pienso, sino que es más importante que tenga juguetes de madera para que pueda roer, pero maderas buenas, de árboles frondosos, madera de cerezo o de árboles así frutados, suelen ser buenos. La madera, por ejemplo, de pino no, porque suele ser tratada con químicos muy fuertes y eso le puede hacer daño al animal. ¿Qué otros juguetes? Pues por ejemplo en el canal tenéis varios tutoriales de, por ejemplo, hacemos columpios, hacemos toboganes, hacemos parques multiaventuras, hacemos patios, hacemos un montón de cosas, castillitos, túneles, laberintos, ese tipo de cosas. A mí me gusta ir haciéndolo de vez en cuando para que el animal nunca pierda ese instinto de explorar, investigar y de, bueno, pues de buscar comida, algunas chuches por ahí escondidas. Entonces me gusta que tenga ese tipo de juguetes, que nunca sé cómo llamarlo, pero bueno, que eso también creo que es importante. Pero ya lo de los juguetes es lo último, porque es mucho más importante que tenga una buena jaula, que a ser posible que si no tenéis dinero o lo que sea, pues una tupper jaula es muchísimo mejor. Y así la podéis personalizar con los juguetes que queráis, la ruleta del tamaño que queráis, las casetas que queráis, y le ponéis la botellita de agua y el comedero, que el cuenco yo recomiendo que es mejor que sea un tamaño así y más bien bajito, no ponerle mucha cantidad, porque el pienso cuanto más tiempo esté dándole el aire, más propiedades pierde. Entonces yo le suelo poner más o menos para 2-3 días. Bueno, lo habéis visto en el haul de hámster, que está el comedero. Es una cosita así y así de bajito. Entonces le meto ahí las bolitas del pienso y queso. Cuando veo que se le vacía, pues le pongo nuevas. Es verdad que este pienso no lo suele acumular y se lo come muy bien. Y creo que no se me olvida nada más. Bueno, por ejemplo, hay un producto que es bastante común en los hámster, que es como una colonia para el hámster. A mí esa colonia no me gusta para el hámster en sí, porque ¿para qué le quieres poner productos químicos al hámster? Me gusta para rociarlos en la jaula, que esa colonia si la chupa no pasa nada, pero me gusta rociarlo en la jaula para que así siempre que la limpio siempre huele igual. Entonces como que él sabe que he limpiado la jaula y que tiene que explorar hay que explorar lo inexplorado. ¡Hay que explorar lo inexplorado! ¡Gru, gru! ¡Leñe! Entonces tiene que explorar nuevos habitáculos. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Dejadme en comentarios todas las preguntas que tengáis, pero bueno, tenéis en la cajita de información las preguntas más frecuentes en el canal. Todos los vídeos que os he comentado también lo tenéis en la cajita de información, pero no os olvidéis de suscribiros para así cualquier pregunta que tengáis la iremos respondiendo en vídeos. Os veo por Instagram y bueno, también tenemos un grupo en Facebook que podéis unir si queréis para resolver las dudas entre vosotros y os ayudáis un montón, y podéis subir ahí también fotos de vuestros animales, y que nos vemos en el próximo vídeo aquí en Moa World. Chao y gracias por